a ver si adivináis qué es lo que estáis viendo. Mirad este vídeo y decidme qué creéis que es lo que está pasando aquí. Uy, es negra. Sí, es negra. Esto es un tipo de erupción. Y además, si lo veis, es muy curioso porque veis que los depósitos que se están dando, o sea, la lava es negra, pero todo lo que rodea es blanco. Se llama el Ol Doinio Lengai, ¿vale? Nosotros, lo que ocurre es que estamos acostumbrados a estos tipos de erupciones. La lava es siempre eso, de un color rojizo. Es que esa lava es basada en sílice. Lo que acabáis de ver es un volcán carbonatado. Y la lava esa llega a unos 590 grados de temperatura. Si lo veis, es todo blanco alrededor de la erupción y es porque una vez esa lava se solidifica, se vuelve blanca. Que pasa de lo más negro que te puedes echar a la cara, una cosa bastante blanca. Buenas noches a todos. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Y hoy vamos a hablar de la erupción del volcán de Cumbre Vieja en La Palma y vamos a ofrecer distintas perspectivas, ¿no? Adri nos va a hablar el atractivo y por qué la gente actúa como actúa en relación al volcán. Andrea lo que va a comentar y lo que yo quiero que me resuelva a mí las dudas es cómo la psicología puede ayudar a estas personas que han perdido sus hogares y sus bienes. Y yo voy a intentar hablar por qué, por ejemplo, las Canarias es un contexto geológico especial, porque a lo mejor es complicado predecir el tipo de erupción que va a ser o qué tiene también de especial este tipo de erupción. Si de verdad es tan grave como se ha dicho, si en comparación a lo mejor con otros tipos de erupciones no es tan grave. Yo lo primero que diría es, bueno, todo el mundo lo habrá oído, ¿no? La erupción de Cumbre Vieja es una erupción fisural y de tipo estromboliano. Bueno, fisural significa que no se produce a partir de un cono volcánico, sino que se abren distintas fisuras. Estas son las bocas de las que se hablan y de ahí emana el magma. Lo que todo el mundo conocemos de manera más simple, ¿no? O más infantil quizá, es lo típico, ¿no? Del volcán este con el cono, que echa toda la lava por el cono y ya está, ¿no? Exacto. Y ahora estamos hablando que es otra... que ocurre de manera diferente en este caso, ¿no? Sí, ocurre de eso. Tiene distintas bocas y son a partir de fisuras. ¿Qué ocurre? También tenemos que tener en cuenta eso, que es un tipo de erupción y esta es estromboliana, que de hecho es una palabra que se está repitiendo mucho. Esto recibe el nombre a partir del volcán Strombolino en Italia. Tenemos que aclarar que hay básicas 4 tipos de erupciones, que serían la hawaiana, estromboliana, vulcaniana y pliniana. En orden ascendente, ¿no? La hawaiana es la menos explosiva y la pliniana la más explosiva. Tengo por aquí una fotillo. Después hay gente que le añade o se le añaden otros 2 tipos, que son la islándica, que sería la que iría antes de la hawaiana, las dos con nada de explosividad, y la peleana, que sería la que estaría justo antes de la pliniana. Aquí en la imagen, la primera de todas, que es a partir de una dorsal, es la islándica. Justo debajo tenemos la hawaiana, debajo de la hawaiana, justo debajo, estromboliana, a la izquierda de la estromboliana, la vulcaniana, debajo de la vulcaniana, la peleana, y ya a la izquierda del todo está la pliniana. La cuestión es que fijaos que el tipo de erupción que se está dando ahora mismo en La Palma es la erupción estromboliana. De hecho, la imagen de ahí es incluso más alarmista de lo que es una erupción estromboliana. Porque la erupción estromboliana se caracteriza de hecho por explosiones de baja energía. Básicamente lo que produce son fuentes de lava, una emisión de tefra pequeña y una lava fluida. Una lava es efusiva, es básica, no es ácida. Eso es otro término. Una lava básica es aquella que tiene poco contenido en sílice, lo que la hace bastante fluida. Por eso en las imágenes de La Palma podemos ver cómo hay ríos de lava. Al menos cerca de las bocas se forman ríos que sí se encauzan y sí fluyen por un determinado cauce. Después lo que ocurre es que al enfriarse y volverse la lava más densa, al no ser una lava completa o no tan básica como es la hawaiana, se desplaza de una forma más lenta y ya no se puede encauzar, ya no llega a tener un cauce y por eso, por ejemplo, es difícil
o al menos no se adapta tanto al terreno. Eso es lo que provoca que sea tan complicado. Bueno, a ver cómo decirlo. La hawaiana, una ventaja que tiene es que la lava es tan fluida que sí se encauza, y una vez se ha determinado el cauce por el que va, rara vez se desplaza. Entonces, si tú más o menos tienes claro después de la erupción por dónde está yendo la lava, la cosa se tranquiliza. De hecho, el Kilauea o el Mauna Loa, ¿no?, son volcanes que tuvieron sus cauces, y la gente, o es una atracción incluso turística, porque tú ya sabes dónde está la lava. Tú, mientras no te caigas dentro del río, no tienes por qué correr ningún peligro. Mientras que este volcán, al ser un poco más densa la lava, no ocurre lo mismo, ¿no? De hecho, hay dos tipos de lava, que serían los dos reciben nombres desde hawaianos. Son las Hoehoe, que sería la más fluida, y después están las AA, que es la más densa. Es una lava que todavía, como te digo, es fluida, pero tiende a enfriarse más rápido. Y entonces se enfría superficialmente, se va rompiendo a sí misma mientras avanza. De hecho, esto forma un depósito en geología que se llama autobrecha. Es porque la propia roca se rompe a sí misma y genera un tipo de roca que parece formada por muchos fragmentos de otras rocas, pero que no, es ella misma rota. Es la de La Palma, ¿no? Entonces, esta es la que se está produciendo ahora mismo en La Palma, sí. Al fin y al cabo es lo que parece una roca fragmentada, pero que es una misma roca. Exacto, justo eso es. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿El tipo de erupción puede cambiar? O sea, de stromboliana puede pasar a otro tipo de erupción. En principio sí. En principio una erupción puede tener, aún así, como te digo, eso es, creo, bastante raro. Tú puedes tener por ejemplo, ahora mismo vemos que la erupción de La Palma se ha como recrudecido. Ahora estamos teniendo una fase más explosiva que la que teníamos al principio. Esto solo se relaciona, además, esto hay que entenderlo también, cada volcán es único, por así decirlo, su comportamiento y las rocas que lo forman, y es único. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos aquí ahora mismo, y además la erupción se va a ver totalmente condicionada por la cantidad de gases que haya. Ujú. Y la composición del magma, como digo. Si ahora mismo algo modificase, por ejemplo, la composición del magma de La Palma, haciéndolo más con mayor contenido en sílice, se volvería más denso y por lo tanto más explosivo. ¿Qué pasa? Que eso no va a pasar en estas circunstancias, o al menos yo creo que no, porque estamos hablando de unas islas volcánicas, no son corteza continental, o tienen menos de corteza continental que lo que podría tener, por ejemplo, África o Europa. Entonces la composición del magma al ascender se ve poco modificada. Así que se va a mantener más o menos así. Uno de los motivos por lo que sí podría aumentar mucho la explosividad y no cambiaría exactamente el tipo de erupción, aunque bueno, también se le da nombre a ese tipo de erupción, es que si hubiese agua no al final de las coladas de lava, ¿no?, que se habla mucho del peligro que corría o que suponía que la lava llegase al mar. No, si hablamos de que no que la lava llegue al mar, sino que en la boca del volcán haya agua, eso sí aumenta mucho la explosividad. A ese tipo de erupciones se le llaman erupciones surseyanas y son típicas, o se le da el nombre por el volcán Surtsey de Islandia. Es un volcán que formó una isla y tiene una erupción muy espectacular, porque tú ves que ves que las explosiones se dan por la presencia de agua. Pues eso, que la erupción stromboliana puede tener fases más explosivas, menos explosivas, pero no va a salirse de eso en principio. Va a seguir siendo una erupción stromboliana. Yo tengo que decir que cuando vi las primeras imágenes, o sea, cómo pueda sonar, yo me tranquilizó en parte ver las fuentes de lava que se veían en las primeras imágenes de la erupción. Porque si hay fuentes de lava significa que la lava es fluida, y si la lava es fluida significa que la erupción ha sido muy explosiva. Porque aunque yo sé que ahora mismo hay mucha gente sufriendo por este tipo de erupción, tenemos que tener en cuenta que podría haber sido mucho peor.
Para empezar, ahora mismo sí, esta erupción es estromboliana, pero los volcanes no tienen por qué tener solo un tipo de erupción. A lo mejor un volcán que haya tenido una erupción estromboliana puede llegar a tener más adelante una vulcaniana o una todavía más explosiva, y uno que ha tenido erupciones explosivas puede tener erupciones más efusivas, ¿no? Que serían estas con lava más líquida. Tenemos que tener en cuenta eso. Esta es una erupción tranquila, entre comillas. Después, por encima de ella, como digo, están al menos otros tres tipos. La vulcaniana, que sería más explosiva. Después Peleana, que recibe el nombre por el Mont Pelé. Y después, por último, la Pliniana, que de hecho su evento paradigmático por el cual recibe el nombre es por la erupción del Vesubio y la destrucción de Pompeya. De hecho, el nombre lo recibe por Plinio el Joven, que fue o es considerado como el primer vulcanólogo. Básicamente fue uno de los que fueron con barcos y demás a Pompeya a intentar rescatar gente o que estaban por ahí, y describió la erupción. Y es considerado el primer registro el registro científico de una erupción volcánica. Claro, Jorge, ¿te puedo interrumpir? Claro. Porque precisamente el volcán, yo creo, más famoso que tenemos todos en la cabeza, yo creo que es el de Pompeya. Bueno, no sé, igual la gente también tiene en la cabeza el de Islandia, que paralizó media Europa. Uh-huh. Pero el de Pompeya es como ese que estalló, que era lava más clásica, ¿no? Como decía Tomás, esa imagen más infantil del volcán. Esos ríos de lava rápidos e imparables que se llevó a toda la población de Pompeya por delante, ¿no? Es que ahí está la cosa, es que el volcán del Vesubio, tenemos que tener en cuenta que seguramente el Vesubio no tuvo ríos de lava. Sí, claro. Que de hecho, una de las explosiones, una de las erupciones más grandes de la historia, lo que se formaron fueron nubes de magma. O sea, lo que llovió fue magma, más que ríos de lava, ¿no? Fue Santorini, precisamente lo que le estaba explicando a Jorge. Y llovió lava y llegó a crear una capa de hasta 6 metros de magma seca en la corteza terrestre, pero de haber llovido magma. Imagínate el nivel de destrucción ya, ¿no? Para mi conocimiento lego infantil, llovía fuego. Y por eso, podríamos decir eso. Es que hay muchos riesgos asociados a los volcanes. Exacto. Cuando tenemos una erupción que ya no es efusiva, sino que es o es violenta, es explosiva, es porque el magma es muy denso, el magma ya no avanza. De hecho, tú lo que ves como magma o lava parece roca sólida, no parece que sea algo que está fundido. Y ahí los peligros ya no son asociados a las coladas de lava, sino más bien asociados a la emisión de gases y a la columna eruptiva. Lo que habla Tomás de que llovió magma es básicamente lo que se conoce como flujo piroclástico y básicamente se produce cuando lo que hemos visto en pequeña escala en la erupción de La Palma, ¿no? Que vendría a ser la columna eruptiva, ¿no? La columna de humo, de ceniza que se forman hacia la atmósfera. Cuando llega a tener unas dimensiones enormes, pueden ocurrir dos cosas: que se estabilice, por así decirlo, que llegue a un punto donde se produce la inversión térmica. Entonces lo que ocurre es que no llega a caer hacia abajo, sino que se extiende, forma como una imagen de paraguas, o colapse, que por su propio peso deja de ser. Tenemos que tener en cuenta que esto, ¿por qué la columna llega tan alto? Porque la temperatura es muy alta, es tan alta que es menos densa que el aire, por eso asciende. Si se enfría, se vuelve más pesada que el aire y colapsa y cae. Pero cuando cae, se desliza por los lados de la ladera. De hecho, si Tomás puedes poner otra vez la imagen, en la erupción peleana, lo que vemos ahí, eso es un flujo piroclástico. Eso es cuando la columna eruptiva que estamos viendo colapsa y se desliza por una ladera. Vale, pues eso es lo que pasó en Pompeya. Esas flujos piroclásticos pueden superar, o sea, llegan a tener cientos de kilómetros por hora de velocidad y superan los 700 grados
o incluso más, ¿no? De temperatura. De hecho, hay un caso de hecho, por eso recibe el nombre de erupción peleana por el Mont Pelée y por Saint-Pierre, que era una colonia francesa. Y esa ciudad, de unos 30.000 habitantes, si no me equivoco, quedó arrasada completamente y sobrevivieron 2 personas. Y una de ellas era porque lo encerraron el día anterior. Lo encerraron en un calabozo y al estar encerrado se salvó. Y fue porque ellos estaban a unos, serían como unos 25 kilómetros del volcán y vieron la erupción y pensaban que no pasaría nada. La cuestión es que la velocidad que tenía eso, en 20 minutos había alcanzado la ciudad. Yellowstone, lo que pasa, y es un dato también curioso, que también os lo quería mencionar porque mucha gente habla de, por ejemplo, por mencionar cosas curiosas que he visto en Twitter en relación con la erupción, ¿no? Por ejemplo, una persona puso algo que decía que cómo podía, o sea, que sabiendo que hay un volcán ahí, aparte de que la isla entera es volcánica, ¿no? Que ahí poco puedes hacer, pero dice, ¿cómo dejan a la gente vivir cerca de un volcán? Pues mira, actualmente se calcula que hay como unos 700 millones de personas viviendo cerca de volcanes. Tenemos que tener en cuenta que no es raro que un volcán entre en erupción. Ahora mismo se calcula que habrá unos 500 activos en todo el planeta y alrededor de unos 50 entran en erupción al año. Yo había visto cifras superiores, pero bueno, al final depende mucho. Y claro, no nos enteramos porque será en países... Bueno, por ejemplo, el Etna hace poco ha entrado en erupción y también hace muy poco ha entrado en erupción el volcán de fuego de Guatemala. Claro, el volcán de fuego en Guatemala entró en erupción en 2018 también, si no me equivoco. Y fue el volcán de fuego, por ejemplo, ya tiene unas erupciones más violentas que el que estamos viendo, ¿no? Sus erupciones son vulcanianas y ya es así, tienen o pueden tener otro tipo de riesgos que son peores. Para empezar, ¿no? De por qué la gente vive cerca de volcanes. Bueno, aparte de que son comunidades que llevan viviendo ahí mucho tiempo, también el terreno cercano a un volcán suele ser más fértil, más proclive a la agricultura. Entonces, es una fuente de ingresos. La gente vive de eso y es normal que viva ahí. Lo que tienen que aprender es a vivir con el riesgo a una erupción volcánica, porque, como digo, si tienes educada a la población, no tiene por qué haber grandes pérdidas. Después, también leí a una persona que decía que cómo nos sorprendía tanto que había entrado en el volcán en erupción si hace 10 años había habido otra erupción, no sé a qué se refería, dijo 10 años, no sé si hace 10 años exactamente hubo otra. Hace 40 años. Pero bueno, la cuestión es que hubo otra. Bueno, yo tengo que decir que cuando hay una erupción, en principio siempre es sorprendente, ¿no? No porque sea raro, porque el volcán, como digo, no está inactivo, no estaba extinto, está activo. Y estaba activo antes de que entrara en erupción. Que esté en erupción no significa nada. Todo el mundo sabía que ese volcán, o al menos la comunidad científica sabía, que ese volcán podía entrar en erupción porque era un volcán activo. Que de hecho, incluso aunque fuese un volcán durmiente, aún así, ese volcán podría entrar en erupción. Porque que sea durmiente significa que no ha habido erupciones actuales, por así decirlo, pero sí en periodo histórico. Entonces, claro, lo que quería decir es que esta persona, cuando decía que no debería sorprendernos, pues no, a ti te sorprende, pero te sorprende porque, para empezar, un volcán no entra en erupción siguiendo unas reglas. Hay una cosa que confunde bastante, y a lo mejor ha confundido a gente, y de hecho a lo mejor confunde con Yellowstone, que lo ha mencionado antes Adri, ¿no? Y es el llamado periodo de retorno, que es básicamente el tiempo que pasa entre una erupción y la siguiente, ¿no? La cuestión es que esa es una medida estadística, y es una medida estadística que no me acuerdo quién lo dijo, ¿no? Pero es una frase que a mí me gusta mucho, la de hay mentiras, grandes mentiras, y después están las estadísticas. Pues lo que te dice este valor estadístico es básicamente una media entre el tiempo que ha ocurrido entre diversas erupciones. ¿Qué ocurre? Que si yo tengo 3 erupciones muy seguidas y una muy lejana, me va a hacer la media entre las 4 y me va a salir un periodo medio, pero no me indica nada porque yo en realidad no tengo una relación, no existe correlación entre esas erupciones. Yo sé
Lo único que puedo asegurar es que una vez pase ese periodo, hay más probabilidades que menos de que entre en erupción. Por ejemplo, Yellowstone. Yellowstone tiene un periodo de retorno de unos de 600.000 a 650.000 años. Y han pasado 640.000 años desde su última erupción. Técnicamente, ahora mismo estamos fuera del periodo de retorno. Ahora mismo, una erupción en Yellowstone es más probable que improbable, por así decirlo. Pero aún así, no asegura nada, porque Yellowstone puede haber tenido una erupción hace 640.000 años y puede que dentro de 1.000.000 de años no volvamos a tener ninguna, o puede que, como digo, dentro de una semana la actividad de Yellowstone se acelere y tengamos una. No podemos saberlo. Por eso hay que estar midiendo constantemente y vigilando los volcanes. Además, algo muy importante, un volcán siempre, si está activo, está generando una señal de algún tipo, ya sea sísmica, sea geotérmica, y por eso hay que tenerlos vigilados, porque hay que saber cómo es un volcán cuando está activo pero sin entrar en erupción para saber qué es lo que cambia cuando va a entrar en erupción. Si yo sé que el volcán de La Palma emite tal señal infrarroja de forma normal y emite tales señales sísmicas de forma normal, yo si detecto eso, significa que el volcán está activo, pero está tranquilo. Sin embargo, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Empiezo a notar un aumento de la sismicidad, empiezo a notar deformación del terreno, además con la emisión de unos determinados gases que me indican la llegada de magma profundo y nuevo, entonces es cuando yo ya me empiezo a preparar, ¿no? Aún así, como lo habréis visto, existe un semáforo volcánico que, aunque de hecho aquí en La Palma, por ejemplo, se ve que tenía el color naranja, estaba el verde, el amarillo, el naranja y el rojo. A veces no está el naranja, a veces solo está verde, amarillo y rojo. Rojo es que ya está en erupción. Amarillo es que se prevé o es posible que entre en erupción, y el naranja se pone en medio porque, claro, entre esos dos términos suele haber como bastante distancia. Entonces el naranja es como que la erupción es inminente, como que ya no hay duda, pero como te digo, eso es complicado porque no es la primera vez, será la última, que alguien predice que va a haber una erupción y después no la hay, o que alguien cree que no va a haberla y después la hay. Jorge, yo aprovecho para preguntarte, porque luego, o al menos yo conozco muy poco el tema, ¿no? Pero al menos en Yellowstone lo que hay mucho también son los geysers, ¿no? Y las piscinas estas de agua, creo que si digo agua termal me equivoco, porque eso no es termal, eso está hirviendo, están burbujeando, ¿no? Constantemente. Los geysers sí que tienen, hay algunos que sí que tienen un periodo muy constante, de cada 60-90 minutos explotan y echan el agua hirviendo, ¿no? Pero claro, ¿qué es distinto los geysers a un volcán? Pues la verdad, o sea, en principio es un evento parecido porque es la emisión al exterior de un fluido, pero yo supongo que lo que ocurre es que ahí la concentración de volátiles se dará más rápido. Volátiles son los gases, ¿vale? El agua es el material que más, es el líquido que más, de hecho, es el más explosivo, por así decirlo, ¿no? El que va a generar estos volátiles más rápido, y es por eso yo supongo que el periodo es muy inferior y basta con que pasen esos 90 minutos para que se vuelva a producir. La verdad es que de geysers te los mencionan, se habla de ellos cuando estudias volcanes, pero no entran en el proceso eruptivo, por así decirlo, de un geyser. Pero están relacionados, ¿no? Claro, no, evidentemente que haya un geyser, que haya agua termal, que haya agua termal no tiene por qué serlo, pero si hay un geyser puede perfectamente estar relacionado, o seguramente esté relacionado con que haya ahí un magma o algo que lo está calentando. Bueno, sí. No, Didi. No iba a decir nada. Si tenías algo más que... No, iba a decir que es que es verdad, me levantó las orejas Adrián cuando mencionó el Yellowstone, porque
La verdad es que es una pasada. Sí, Es un supervolcán de unos, igual me equivoco, pero echando cuentas son unos 40 kilómetros de diámetro. O, espera, es que no me acuerdo ni el diámetro, el radio, no sé ni lo que es lo de dentro, pero el que cruza de un lado a otro, eso no sé lo que es, pero eso deben ser 40 o 50 kilómetros. Es una barbaridad. Y os pasé una foto por el grupo de un mapa que tengo yo y se ve la zona violeta, que es todo el volcán. Y claro, hay kilómetros y kilómetros dentro. Es la boca del volcán, es una barbaridad. Os la pasé por el grupo y bueno, es que la podría mostrar aquí, pero no se va a ver muy bien, yo creo. No, es que no se ve. No se ve, pero hay toda esta zona violeta que sí. es toda la boca del volcán. Pero claro, de aquí a aquí hay 30 kilómetros. Es que es una barbaridad. Es una barbaridad el volcán de Yellowstone. O sea, es el supervolcán. Claro, es que de hecho de Yellowstone se habla de la caldera de Yellowstone más que del volcán de Yellowstone porque es unas dimensiones tan grandes que más que tener un edificio volcánico como tal, lo que tiene es la caldera al descubierto. También quería mencionar que, por ejemplo, en Canarias, algo curioso que pasa, y hay muchos debates dentro de la comunidad científica, o al menos mientras yo lo estudiaba era un debate que existía, es sobre el origen. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que estamos, para empezar, no estamos en el Océano Pacífico, ¿no? El Océano Pacífico es un lugar que es proclive a tener vulcanismo. ¿Por qué? Porque como está subduciendo por todos sus bordes, genera muchos volcanes. De hecho, por eso es el famoso el anillo de fuego, ¿no? Que tenemos allí. Es básicamente porque los bordes del Pacífico subducen y generan un vulcanismo en todos sus frentes. Ahí está Japón y bueno, básicamente toda la costa sudamericana. Mientras que eso está pasando en el Pacífico, que es un océano bastante viejo, el Atlántico es como su contrario, es un océano bastante joven. Es tan joven que no tiene tiempo, no ha tenido tiempo para que ninguno de sus bordes, se rompa. Entonces ahora mismo sus bordes su borde, que es el único, que es la dorsal, es un borde divergente. Y tanto en África como en lo que viene siendo las costas este de Sudamérica y Estados Unidos, no tiene ningún borde, no hay un borde de placas, son bordes pasivos. Lo que ocurre aquí es que tenemos a las Canarias, que entonces llegamos a la conclusión de que la subducción no puede tener nada que ver con su origen. Lo primero que se pensó es que eso era un punto caliente, como Hawái. Era un punto caliente, es un material, o sea, es magma más profundo que viene del núcleo exterior, atraviesa el manto y es básicamente como un soplete. Atraviesa la corteza oceánica, que es más fina, y entonces llega a la superficie y genera una serie de islas, ¿no? Lo que ocurre con los puntos calientes es que suelen generar islas en hileras, como Hawái. Una serie de islas que se sitúan siguiendo una línea. Mientras que en las Canarias no ocurre eso. En las Canarias tienen una disposición más o menos escalonada. No parece. Entonces era una de las primeras cosas que llamaba la atención. Si esto es un punto caliente, ¿por qué? O sea, mientras que si el océano Atlántico se está expandiendo, es verdad que la velocidad del océano, cada lado se expande de una manera distinta, pero es más o menos lineal el desplazamiento. Y el punto caliente es fijo. ¿Por qué las Canarias no forman una línea? ¿Por qué están formando como una serie de islas dispersas? Y además, ¿por qué no siguen un orden? ¿Por qué la más nueva y la más antigua no están en extremos opuestos, sino que a lo mejor están separadas por una o dos islas, pero a lo mejor hay una más nueva que está más lejos que ellas dos? Eso era uno de los motivos por los que empezaron a pensar que quizá eso no era un punto caliente como tal. A partir de ahí surgen varias teorías, que de hecho hemos estado mirando Tomás y yo antes. Una de ellas es la de los bloques levantados y otra es la de las fallas propagantes. La de las fallas propagantes habla que debido a que el Atlas, o básicamente el continente africano, se está desplazando, se mueve, aparte de que por otro lado el rift y demás se está rompiendo en dos, el continente africano se está desplazando hacia Europa, genera en ese borde una serie de fracturas que dan lugar a unas fallas y que esas fallas al friccionar
producen el magma que daría lugar a las Canarias, ¿no? Y después está el de los bloques levantados, que básicamente se parece bastante al de las fallas, porque también habla de unas fracturas, pero aquí lo que ocurre es que esas fallas esas fisuras levantarían unos bloques, ¿no? Son unas... el bloque se levanta básicamente siguiendo una falla normal. Una falla normal es básicamente, por explicarnos rápido, un bloque se levanta, el otro se hunde y el bloque que digamos que está debajo es el que se levanta. Da lugar a un relieve básicamente de colina y depresión, por así decirlo, ¿no? Entonces los bloques levantados es pues, a partir de los cuales se generaría también magma y entonces darían lugar aparte de que alguno emergería, bueno, daría lugar a las Canarias. Y después hay una cuarta teoría que básicamente unifica todo. Dice, vale, hay un punto caliente que favorece la fracturación, que es la que genera el magma, que da lugar a las Canarias. Aún así, como digo, son teorías que todavía no se tiene del todo claro el origen volcánico de estas islas. Y por eso también produce, o es incluso más curioso, ¿no? Porque pensar que La Palma ha entrado en erupción varias veces. Hawái, por poner un ejemplo, un punto caliente, da lugar a un vulcanismo en una isla, pero cuando el volcán ese se abandona y se pasa al siguiente, todavía puede haber algún tipo de erupción, pero cada vez va a ser menos frecuente hasta que llegue un momento en el que va a dejar de haberlo. Es más, esa isla va a ir erosionándose y va haciéndose cada vez más pequeña mientras se favorecen las nuevas, cosa que no pasa en las Canarias. Porque como vemos, tanto Tenerife como Las Palmas como Lanzarote podrían tener erupciones, así que parece que no es tanto un punto caliente, sino que a lo mejor la teoría está más cercana a la de a la unificada, ¿no? A esta última que reúne tanto las fracturas como la acción de un punto caliente. Sin duda es algo curioso, porque no es... Y esto también entra en relación con algo que yo llevo pensando, y es que muchas veces se les pide, o al menos yo siento que se nos pide ciertas cosas que son imposibles, ¿no? Yo tengo que decir, no se podía, y mira que ha habido suerte en este caso, porque una erupción nunca se puede predecir al 100%. Tú puedes tener muchas evidencias, en este caso hemos tenido suerte, ha habido evidencias de deformación, tanto de sísmicas, y aparte también hemos tenido la evidencia de la llegada de nuevos tipos de gases que indican X cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, la última erupción del volcán Stromboli, no se detectaron cambios en su, por así decirlo, comportamiento normal hasta 5 minutos antes de que entrara en erupción. No existe mucho control sobre cuándo hay una erupción o cuándo no la... Hay veces que tenemos la suerte de que podemos predecirla, por así decirlo, que de hecho, como os digo, es casi echar una moneda al aire, de vamos a decir que va a entrar en erupción o no lo vamos a decir, porque a lo mejor no entra. Pero hay otras muchas veces en las que es muy complicado predecir, y de hecho muchas de las investigaciones que se hacen ahora mismo, y de hecho de lo que va o de lo que iba mi TFM, de este último máster que yo hice de geofísica, ¿no? Era básicamente de encontrar precursores para la erupción del Etna del 2013. Queríamos encontrar qué datos nos decían que iba a haber esa erupción. Yo me encargaba de... mira, muchas gracias por seguirnos. Yo me encargaba básicamente de analizar la energía que se había detectado en los sismómetros y ver cómo variaba esta energía desde 12 horas antes de la erupción hasta el momento de la erupción. Y podemos ver que incluso en algunos casos no se veían variaciones 2 horas antes. Entonces, muchas veces se le exige mucho a la comunidad científica, y en este caso a lo mejor a los geólogos, como digo, se puede predecir las cosas dentro de lo posible. Deberíamos dar gracias que aquí tenemos señales que nos pueden llegar a indicar que algo va a ocurrir.
Pensad que los terremotos no tenemos ni eso. Un terremoto ocurre y solo podemos decir que ha ocurrido, no podemos saber si va a ocurrir. Y además que en este caso la previsión, al fin y al cabo, lo único que te garantiza es a las familias, las personas afectadas, que puedan sacar algo más de sus casas, porque tampoco hay mucha diferencia. Afortunadamente no tenemos que lamentar pérdidas de vidas humanas y lo único que es daños materiales, ¿no? La casa no se puede salvar, lo sepas con un mes de antelación, lo sepas con 2, Ya. porque una casa está construida ahí, sí los bienes materiales, ¿no? Pero bueno, que luego también es algo que ayuda el tipo de erupción, ¿no? Que es lo que hablábamos al principio, ¿no? Que al fin y al cabo es una, no la voy a pronunciar porque me voy a equivocar, pero que da cierta oportunidad de que la gente pueda ser evacuada y recuperar ciertos objetos personales. Pero bueno, pero no, es lo que dices tú, pues sí. Al fin y al cabo, con la comunidad científica, el poder saber que se va a producir este tipo de acontecimientos permite que no tengamos que lamentar vidas humanas, pérdida de vidas humanas. En este caso, además, es la suerte, como digo, de que no haya habido nada, ninguno. O sea, el mayor peligro que había ahí, o al menos desde mi punto de vista, eran las coladas de lava. Y las coladas de lava, por suerte, se desplazan. Como se desplazan, son lentas. No ha habido ningún flujo piroclástico, al menos que yo sepa, y si lo ha habido, pues ha sido de una magnitud muy, muy pequeña. De haberlo habido, a lo mejor sí teníamos que lamentar algo más que la pérdida de bienes materiales, pero por suerte, y por eso yo digo, yo me alegré al ver el tipo de erupción que se estaba dando, porque sabía que la gente iba a tener el tiempo suficiente para poder marcharse de donde estuviese y ponerse en un lugar a salvo. Y también, y a lo mejor ya para pasar a las preguntas que yo les quiero hacer a Andrés y a Adri, que ellos comenten, quería enseñaros solo un vídeo que estábamos mirando antes Tomás y yo, porque quiero poneros lo que considero que es el tipo de erupción más raro que vais a ver nunca. Y más curioso, es un tipo de erupción que yo no he mencionado todavía, pero que la verdad es que es muy interesante. Y no os voy a decir qué es, os voy a preguntar a ver si adivináis qué es lo que estáis viendo. Mirad este vídeo y decidme qué creéis que es lo que está pasando aquí. Uy, es negra. Sí, es negra. Esto es un tipo de erupción, pero ¿por qué? O sea, además os tengo que decir otro dato. Esta lava es mucho más fría que la que se da en cualquier otro tipo de erupción. Sin embargo, es la más fluida que hay. Yo qué sé, no sé qué decir. O sea, yo de esto no sé. Y además, si lo veis, es muy curioso porque veis que los depósitos que se están dando, o sea, la lava es negra, pero todo lo que rodea es blanco. Que parece como petróleo, ¿no? Parece petróleo, de hecho, parece petróleo. Sí. Parece un barro negro. Espérate, puede que haya una bolsa de ¿cómo es? De residuos de animales fosilizados o de animales muertos antiguamente, ¿no? No. Mira, bueno, yo creo que el vídeo ya termina, ¿no? No queda mucho. Esto que estáis viendo aquí es el volcán. La verdad es que no lo iba a traer porque se llama el Ol Doinio Lengai, ¿vale? No lo iba a mencionar porque yo no lo tenía ni pensado, pero Tomás me lo había mencionado antes por un casual, y entonces al ver el vídeo y haberlo visto he caído en lo que es y he dicho, mira, pues es bastante interesante. Nosotros lo que ocurre es que estamos acostumbrados a estos tipos de erupciones, a los que vemos todos los días. Bueno, ahora mismo lo vemos todos los días y por lo general son las que se dan. Y vemos que la lava es siempre eso, de un color rojizo. Cuanto más fría está, pues más roja es. Si es más caliente, pues se acerca más al naranja o al amarillo, ¿no? Pero lo que tiene de especial es que esa lava es basada en sílice. Lo que acabáis de ver es un volcán, pero es un volcán carbonatado. No es sílice lo que está erupcionando, sino es carbonato. Y la lava esa, lo curioso es que llega a unos 590 grados de temperatura, más o menos. Sigue lo suficiente. quemando. Sigue quemando. O sea, es que no hay que descuidarse. Esa lava que te parece que es tan fluida, tan tranquila, no, eso está muy, muy, muy alta temperatura. De hecho, parece incluso más inofensiva que la otra porque no la ves roja. No la ves que esté con los colores que asociamos al fuego, ¿no? Es que parece pintura casi. Sí. Pues no hay que tocarla.
Toque. Y la cuestión es que es muy fluida por eso mismo, por la composición que tiene. Al no tener sílice, es muy, muy fluida. De hecho, el sílice, como digo, es lo que hace que las otras lavas, cuanto más sílice tiene, más densa se vuelve. Ah, y lo curioso que digo, y por eso veis las imágenes, si lo veis, es todo blanco alrededor de la erupción, y es porque una vez esa lava se solidifica, se vuelve blanca. Es como que pasa de lo más negro que te puedes echar a la cara a una cosa bastante blanca. Y es la curiosidad de los carbonatos. Fundidos son de un color oscuro y cuando se llegan a solidificarse y además si se produce un proceso de recristalización y demás, se vuelven blancos. Creo que era africano. En el lago Natrón, en el brazo oriental del Valle del Rift, en Tanzania. Sí, eso es africano. Además, si buscáis imágenes, de hecho os voy a poner aquí el nombre escrito, vais a ver cómo que parece que está nevado, pero probablemente lo que estáis viendo no sea nieve, sino sean fluidos, como digo, de esta lava que se ha solidificado y se ha quedado blanca. Hombre, podríamos hablar también del índice de explosividad volcánica, ¿no? Ah, claro, sí. Que sería Eso interesante no lo he saberlo mencionado. para ver exactamente en qué rango se encuentra. La estromboliana y demás. Sí. Además, o sea, tú no solo tienes el tipo de erupción, sino que al fin y al cabo es una serie de parámetros que se unen para determinar cómo está siendo la erupción, ¿no? Una de ellas puede ser perfectamente, como digo, la fluidez de la lava. Otra, la altura de la columna eruptiva. Otra es la cantidad de tefra, que básicamente es el material la ceniza volcánica que estamos viendo, que es emitido. Y todo esto se relaciona con el índice de explosividad volcánica, que va de 1 a 8. De hecho, Tomás ha mencionado antes la erupción del Santorini y la de Santorini creo que es una de las más altas registradas, que tuvo un índice de explosividad volcánica de 7. Eso básicamente mide cómo son las explosiones. La hawaiana, la erupción hawaiana, tiene un BEI normalmente de 0, de 0 a 1. Suele tener un índice de explosividad eso, de 0 a 1, muy poquito. La estromboliana ya tiene más, va de 2 a 3. Pueden que incluso 1, pero bueno, de 2 a 3 suele ser la estromboliana. Ahora que, como digo, esto depende mucho de dónde mires, porque al fin y al cabo, cuando entramos en estas cosas, hay gente que a lo mejor considera que incluso de 4 puede ser, que no, por ejemplo. Eso siempre ocurre. La vulcaniana ya es más fuerte, creo que llega hasta 5. Y ya después tenemos la peleana y la pliniana, que ya serían las más fuertes, ¿no? Que ya cubrirían el resto de 6, 7 e incluso 8, ¿no? Las grandes erupciones. Esas son erupciones que, como digo, ya son enormes. E incluso, como te digo, de 8 son muy, muy raras. Los apuntes que yo tenía mencionaban que las explosiones de un índice de explosividad volcánica de 8 se daban 2 cada 100 milenios. Y pensad en erupciones muy famosas como por ejemplo la del Krakatoa. El Krakatoa tuvo un índice de explosividad, si no me equivoco, del 5 y pico, 6. Y el Krakatoa, al entrar en erupción, que además fue una erupción que duró varios días, rompió la isla por la mitad. Y la mitad se hundió en el mar. Además, es curioso porque esa erupción, así para daros datos interesantes, se registró el sonido más fuerte que nunca se ha llegado a registrar por el hombre, que creo que llegó a unos 180 decibelios. Y dice que a partir de los 130, o era mucho menos, no me acuerdo, ya está el umbral del dolor, ¿no? Pues superó eso por 50. De hecho, dejó sordo a mucha gente. De Y hecho, lo escucharon en Australia, a unos 10.000 kilómetros. suelo decir yo que tengo algunas anotaciones y dice que el Krakatoa, la explosión, fue una 13.000 veces más fuerte que la bomba de Hiroshima y se escuchó a más de 3.500 kilómetros. O sea que se escuchó en la India o en Australia, por ejemplo. Qué bestialidad. Ese fue muy, muy grande. Y pensar que esa no es de las más grandes que se supone que puede haber según el índice de explosividad. Ya os contaré algunas más porque os vais a sorprender un montón. O si queréis os lo cuento ya. Por ejemplo, mira, la del Santorini, por ejemplo, se cree, mira, el nivel de explosión fue tal que se cree que hay, bueno,
analizando algunos mitos, ¿no? U otros tipos de escrituras también, pues se cree que pudo ser la causa, la de Santorini, fue entre el 1613 y el 1614 a.C. Y se cree que pudo ser la causa de las plagas en Egipto que se cuentan en la Biblia, la guerra de los dioses contra los titanes que describieron los griegos, o incluso el mito de la Atlántida también se puede deber a Santorini. Es que Santorini fue lo que os conté, ¿no? Lo de se emitieron 4,6 millones de toneladas de magma a la atmósfera que luego precipitaron, ¿no? Y crearon esa capa de 6 metros de espesor en la Tierra. Como se cree que en torno a la zona del volcán solo sobrevivieron algunos caracoles, serpientes, lagartos e insectos que habitaban la zona más alta de la isla. Estamos hablando que Santorini es de 6,8 de 8. O sea que tampoco es que sea un sobresaliente, por así decirlo, ¿sabes? Sí. Pensar, las erupciones más grandes que ha habido, por ejemplo, son estas de Santorini. Después, Yellowstone tiene como varias erupciones en el top 10, ¿no? Tiene como 3 o 4 grandes erupciones a lo largo de la historia que han dejado un registro muy importante. De hecho, si ves las imágenes, los depósitos de Yellowstone cubren varios estados de Estados Unidos. Y la ceniza se extendió aún más, ¿no? Y después hay una teoría que se llama la teoría de la catástrofe o del desastre de Toba, que habla del lago Toba, que creo que fue una erupción que se produjo hace mucho tiempo, cuando todavía el ser humano no se había llegado a expandir desde África, ¿no? Hace 75.000 años. 75.000 años, sí. Exacto. Está en Indonesia. Dice que liberó tan cantidad de energía que pudo hacer desaparecer toda la humanidad de la Tierra. Claro, dejó, como dicen, se calcula entre 10.000 y 1.000 parejas reproductivas. Un cuello de botella para la especie, básicamente. Pudo haber acabado con la especie humana si se hubiese dado algo peor, básicamente. Dice que liberó la energía de 1 millón de toneladas de explosivos, 1000 veces más potente que el Krakatoa y 40 veces más potente que la bomba de hidrógeno más potente que hayamos construido hasta el día de hoy. Imaginaos. De hecho, produjo un invierno volcánico de unos 6-7 años en todo el planeta. Y de hecho eso ha sido ahí. Pero por ejemplo, bueno, Tomás creo que va a mencionar después otro, que no lo voy a hacer spoiler, pero también produjo ciertos eventos climáticos curiosos y de eso sí tenemos registro nosotros, que es el Monte Tambora. Ese es curioso también, ese caso. Y nada, con esto yo... bueno, y una última cosa curiosa. Si estamos hablando de aquí de erupciones volcánicas y de lo desastrosas que son y demás, pensad que nosotros, y de hecho somos uno de los pocos planetas dentro del sistema solar que tienen actividad geotérmica, no somos el cuerpo celeste dentro del sistema solar más volcánico que hay, porque una de las lunas de Júpiter, que se llama Io, es el cuerpo, en este caso un satélite más volcánico que existe. De hecho, sus erupciones son tan fuertes y tan grandes que parte del material que se emite se queda y se escapa del satélite, se pierde, se queda rondando. De hecho, Io no tiene atmósfera, pero sí parece que la tiene y es básicamente material fundido que está alrededor de del satélite. Con respecto a lo que decía antes también, V, de lo de que está relacionado las erupciones, está relacionado las erupciones con el cambio climático, pues imaginaos que se cree que la explosión del lago Toba, ¿no? La erupción del volcán Toba, provocó una de las edades de hielo. Así que imaginaos hasta qué punto puede afectar a la Tierra. Claro, pero es que la erupción puede provocar cambios en el clima, pero un cambio en el clima rara vez a lo mejor va a provocar una erupción. Lo que sí puede pasar es que una variación en el nivel del mar por cuestión de presiones y demás sí desemboque en que una cámara magmática entre en erupción, ¿no? Pero eso ya es otro tema. Igual que también hay una hipótesis científica que dice que el Krakatoa, por su erupción, no sé si fue... ¿Cuándo fue la del Krakatoa? En el 1800 y pico, creo. Eso, en el siglo XIX, gracias a su erupción, hubo un periodo de fertilidad de lluvia y de abundancia de lluvia en España durante esa misma época. Tía. Sí. Es que hasta ese punto puede llegar a afectar.
Claro, tenemos que pensar que son efectos globales y además que no son erupciones muy Claro. grandes, como digo. El Krakatoa o el Tambora, que después supongo que son erupciones que afectaron a toda Europa y no eran especialmente grandes ni estaban realmente muy cerca. Vamos a hablar del Tambora, ¿no? Ya que lo ha mencionado Jorge. Ujú. Fue la erupción en 1815 en Indonesia. Indonesia, que es un punto súper importante en estos casos, ¿no? Estalló y provocó una nube de cenizas y polvo que envolvió todo el planeta. De hecho, se cree que murieron de manera directa o indirecta en torno a 100.000 personas, siendo la mayor erupción en los últimos 2000 años. Incluso en 2016, o sea, en 2016, perdón, en 1816, un año después de esa erupción, no hubo verano en toda Europa. Ujú. De El hecho, año sin verano. se cree que gracias a esto nació el mito de Frankenstein, porque Frankenstein en el prólogo se habla de un verano húmedo y muy frío y también oscuro, ¿no? Se cree que pudo deberse a la erupción del volcán Tambora. O Claro. sea que Dice, gracias de a hecho, la erupción del Tambora tenemos a Frankenstein hoy en día. Existe. Sí, sí, sí. de hecho no solo se menciona, o sea, es Frankenstein, pero también se escribió en esa misma época la primera novela que menciona, o sea, en la que después se inspiraría Bram Stoker para escribir Drácula, ¿no? De que gracias a esa erupción tenemos a los monstruos clásicos casi. Fuerte. Cómo se conectan las cosas, cómo se hilan. Ujú. Y después también quería, bueno, yo no sé si lo vas a mencionar tú, Tomás. No, yo ya de eso no tengo nada más que decir. Yo tengo que del Krakatoa, que lo hemos mencionado, ¿no? Eh, también produjo con la emisión o sea, la emisión de las cenizas y demás, al envolver la Tierra y demás, produce unos atardeceres muy curiosos, ¿no? Con unos colores muy anaranjados y demás. Pues se cree que el grito de Munch está inspirado, o Sí, los colores que tú ves lo he están visto. motivados por los que se veían en los atardeceres debido a la erupción del Krakatoa. He visto esa teoría. Y de hecho había, bueno, pero eso yo creo que ya, pero eso yo creo que es más inventado, que incluso lo que aparece que se tapa como los oídos, ¿no? Sí, O sea, por la había, explosión. yo había leído que era incluso por eso, por el ruido tan fuerte que fue la explosión. Pero eso no sé si ya es más inventado. Bueno, la verdad es que el cuadro de Munch, la verdad, expresa eso, ¿no? Expresa un horror, pero ¿cuál es la historia original? No se sabe, ¿no? ¿Cuál es la versión oficial de por qué, cuál es la Claro, historia de ese cuadro? hace poco leí lo de lo de que el grito podría tener relación con el Krakatoa y la verdad es que hablaban de que no de un atardecer exactamente, sino que hablaban de que el cielo se ponía rojo a cualquier hora del día, pero claro, lo que se ve en el grito de Munch es un cielo bastante compatible con un atardecer normal, entonces cuando yo leí eso no me terminaba de cuadrar. Si tiene que ver con la erupción del Krakatoa y todo eso, pues coño, es interesante, Ujú. pero a mí no me convencía. O sea, a mí me parecía un atardecer normal. Pues se ve que los artistas se han inspirado bastante en estas cosas. O sea, si buscáis de lo que menciono Tomás de Tambora y ponéis el año sin verano, os va a salir mucha información y vais a ver cómo muchos artistas pintaron atardeceres y los pintaban porque eran unos colores muy extraños. Muy extraños quiero decir por lo... Ahora, no es que sean raros, sino porque tú ahora mismo puedes ver atardeceres muy naranjas, ¿no? Con las nubes y demás, pero en esa época eran muy comunes y era por la nube de ceniza que se había instalado. De Estoy hecho, flipando todo el lo que... Krakatoa es es un volcán que emerge del mar, por así decirlo, ¿no? Y cada vez que estalla, cada vez que erupciona, vuelve a hundirse por la potencia de la erupción. Ujú. El retroceso, ¿no? Del disparo, Sí, sí, por así decirlo. algo así. Y de hecho, los nombres que tienen, porque el Krakatoa sería como el primero, el que existe ahora mismo, ¿no? De El que hecho, hace no sería, mucho, el Krakatoa la última vez que entró en erupción fue en 2018 y provocó un tsunami que arrasó Indonesia. Así que no es algo que esté lejos en el tiempo, ¿sabes? De verdad. que- pero a mí lo que me fascina es que, claro, estamos hablando de Indonesia, que es que no estamos hablando del Sáhara, que es ujú, que está
Toman por culo, están en la otra punta del mundo y sin embargo los efectos devastadores son para Europa, ¿no? Fueron para Sí, Europa. son para todos. Bueno, son para todos. Porque claro, yo estoy viendo ya noticias y tal, bueno, la Wikipedia y todo quiero eso. decir, para Serían todos en el condiciones de sentido de Europa. que, bueno, depende de la erupción, ¿no? En este caso, a lo mejor Europa se vio más afectada, pero por ejemplo, Yellowstone afectaría probablemente a todo el globo. Las dimensiones que tenga. Es que además me metí en lo de la escala esta, ¿no? Del poder volcánico y hablan, sí, de los del nivel 8 lo arrasan todo. El de Toba, el Yellowstone y otro más, no sé cuáles, lo arrasan todo. Son apocalípticos, lo llaman así. Además, el de Santorini, por ejemplo, sí fue muy importante, o sea, sí fue muy desastroso, porque en un abrir y cerrar de ojos vació su cámara magmática completamente. La potencia de la explosión, más que realmente la cantidad de magma que tuviera, ¿no? Y además, debido, bueno, anteriormente también, poco antes, durante y después hubieron terremotos, ¿no? Y provocó un tsunami que hundió, bueno, que hundió no, pero que arrasó con Creta, ¿no? Con la isla de Creta. Un tsunami, se cree que fue de hasta 150 metros, o sea, que un pedazo de tsunami. Y hablando de tsunamis, una teoría que se ha escuchado mucho últimamente es que el volcán de La Palma podría provocar un tsunami, Ah, sí. ¿no? Y esto, ¿qué podemos entender? Y La de gente hecho, que eso lo voy a entiende. relacionar con una pregunta que me han hecho aquí antes. Sí, es que había una pregunta que dije yo, "Jo, no la estamos respondiendo". Sí, a ver, bueno, para empezar voy a responder a la de Emilio, que dice, ¿la erupción hawaiana es lava con piña? No. Eh, Puede que no tenga una encuentro. respuesta a lo de Aquí, Moonshot. dice, ¿puede ser que se derrumbe todo el cono volcánico de La Palma? Y eso lo relaciona con lo del tsunami, que es lo que se habla, ¿no? Lo que ocurre es que La Palma, por cómo está formada, al fin y al cabo es una isla volcánica, tiene un sistema de diques. Los diques se forman porque, claro, la lava no solo se solidifica una vez sale al exterior, se puede solidificar en profundidad. Y si se solidifica cuando está en vertical, pues deja como una especie de columna, que serían estos diques, ¿no? Lo que ocurre, el sistema de diques le proporciona a la isla una zona de debilidad, de fácil fracturación, por así decirlo, ¿no? Si esos diques se rompiesen, una gran parte de la isla quedaría como inestable y podría fácilmente caer al mar. Si eso ocurriese, sí provocaría un tsunami y lo provocaría proyectado al Atlántico, hacia la parte estadounidense. De hecho, creo que las estimaciones decían que en unas 2 horas llegaría a Nueva York. Es curioso porque hace mucho tiempo la prensa estadounidense se hizo eco de esto y se hablaba con mucho terror de si pasaba algo así de lo que podría ocurrir en las costas estadounidenses, porque además el tsunami no solo llegaría a Nueva York, o sea, llegaría a toda la costa este. Voy a hablaros de un volcán, ¿vale? Que es básicamente el volcán, no el más activo de África, pero sí el que más destrucción ha creado en la historia reciente. En 2002 dejó sin hogar a más de 300.000 personas y mató a 250. Y es un volcán que tiene la caldera de 1,2 kilómetros de diámetro, ¿no? O sea que es grande, pero no es de las más grandes. Pero sin embargo, sí que tiene el lago de lava en su boca, en su cono, perdón. Es el más grande del mundo. Y además el más activo. Y es un destino turístico muy popular dentro del Congo. Además es un estratovolcán. O sea que como dirás, como podrá respaldar Jorge, es de los más peligrosos. Lo único positivo que se puede sacar de este volcán es que la lava hasta ahora es bastante fluida. Entonces, sí es cierto que viaja muy rápido y es el principal problema. Que por ejemplo, creo que viajaba a 50 kilómetros por hora y claro, entonces era difícil de adelantarse a, bueno, se puede reaccionar ante él, pero no hay mucho margen de tiempo, ¿no? Por eso cada vez que entra en erupción casi siempre muere alguien. Y además creo que es un monte bastante alto, no sé si eran de 3.400 metros o algo así. Y en 2018 creo, no lo tengo apuntado, pero vamos, que básicamente también entró en erupción, pero en este caso no mató a casi nadie. Y es Ahí se curioso hace una porque en la barbacoa de frontera puta. con Kenia del Congo también se vio la erupción de este volcán.
y provocó un cielo rojo que, bueno, Qué bonito. es impresionante. ¿Qué pasó? Joder. Buah. Ah, ya estamos entrando ahí a lo que yo quería hablar. Qué pasada, qué bonito. Básicamente, Tomás. quería decir simplemente que con la cantidad de lava que tiene ese volcán y la actividad que tiene, si en algún momento cambiara la composición, ¿no? Como decía Jorge anteriormente, podría ocasionar un destrozo increíble. Ya ves. Que de hecho eso es un problema que tienen, sí, ya que lo menciona Tomás, los volcanes que se dan dentro de un continente, porque un volcán que se dé en la corteza oceánica, que es mucho más fina, da pie a que se modifique muy poco su composición, pero pensar que un volcán en un continente tiene que atravesar toda la corteza continental, que es como es para empezar de una composición distinta a la oceánica y es bastante más espesa, o sea, tiene un espesor de como 3 veces la oceánica o 4 veces la oceánica. Cuando llega arriba se ha modificado su composición, se ha enfriado el magma, ha entrado agua, no ha entrado, pueden pasar mil cosas y por eso normalmente es más difícil de predecir un tipo de erupción dentro de un continente que cuando se produce dentro de lo que viene siendo la corteza oceánica. Pero lo peor también de este volcán es que tiene un volcán vecino, tiene un volcán gemelo, que además, si este tiene el lago de lava más grande, más activo, el otro es el volcán más activo de África. Entonces, es como que es la pareja más explosiva posible, vamos. De hecho, estos dos volcanes han provocado el 40% de todo el movimiento volcánico de la historia de África. El 40%, casi la mitad. Hasta el día de hoy tenemos la suerte de que no ha provocado grandes desgracias. Pero claro, en el futuro no se sabe. Son volcanes muy, muy activos. De hecho, Madre mía. el gemelo que se llama Yamurajira, entró en erupción en 2010, en 2011, en 2014 y se cree que dentro de poco volverá a entrar en erupción, ¿no? Porque ya le toca incluso. Bueno, ya veremos qué consecuencias tiene, ¿no? Os han enseñado, se ha hablado mucho en la tele de qué pasa cuando el magma llega al agua, ¿no? Y se han enseñado imágenes del magma llegando al agua o de alguna erupción en la que el magma ha llegado al agua. Pues este vídeo, aquí podéis ver, en Me este morí. vídeo, esto es la erupción del Surtsey, ¿vale? Eso, ahí sí vais a ver de primera mano cómo es qué ocurre cuando la lava entra en contacto, cuando una erupción entra en contacto con agua. De hecho, esta erupción dio nombre a otro tipo de erupción que se llama erupción surseyana y esa erupción surseyana se caracteriza precisamente por esto. ¿Qué ocurre cuando un volcán entra en erupción al lado o en presencia de agua? Esos gases y todo eso es mortal, vamos, directamente no hay salvación si eso te pilla del por medio, ¿no? Claro, y lo que quería decir, y además más impresionante todavía, esto es en Islandia. Islandia, como dijimos antes, es característica por el tipo de erupción menos explosivo que existe. Fijaos qué hace el agua con esa lava que es la menos explosiva, con esas erupciones que son tan poco explosivas. El final del vídeo, eso es Surtsey. Se ve una explosión ahí. Sí, se ven explosiones, ahora la vais a ver por la parte izquierda, se ven como hay explosiones. Ahí está. Hay una. Y después, el final del vídeo, se ve cómo es el volcán realmente cuando ya emerge un poco y se ve como desde una vista aérea de un avión, cómo es en la lava, y vais a ver cómo es muy tranquilo. Fíjate que solo está ocurriendo todo esto porque hay agua. Porque hay agua, claro. Por eso si había agua en el cráter, como tú decías, se vuelve todo loco. Claro, o sea, pensad que este tipo de erupción es la más tranquila que hay, pero había agua. Y fijaos lo que pasa. Claro. Ahora vas a ver, ahora ya empieza a llegar a Surtsey. Esta es la isla que se formó por la erupción y ahora se va a ver el cráter y vais a ver la lava, como no hay para nada ninguna explosión. Una curiosidad, Islandia es la terminación de la dorsal oceánica del Atlántico. La dorsal termina allí y muere en Islandia. Entonces por eso se habla de una erupción por eso cuando la veis una fisura, porque es básicamente la fisura que hay justo en medio de todo el Atlántico, que emite una lava muy, muy fluida, muy caliente y muy líquida.
algo que sabes que puede pasar, pero como nunca te ha pasado, no te pones en la piel de que te pase, ¿no? Es que eso es, claro, esa es otra. Tú has mencionado antes el volcán este que tiene erupciones parece cada año, cada 2 años. Pero pensar que muchas veces lo que ocurre es que hay 2 o 3 generaciones de diferencia entre una erupción y otra. Ya no es que tú no la hayas vivido, es que a lo mejor tu abuelo tampoco. Entonces, cuando ahí ya están los problemas, entre comillas, ¿no? Porque la gente se olvida, es muy fácil olvidarse, se olvidan de que eso había ahí y no olvidan del peligro al riesgo al que están sometidos, ¿no? Llevamos casi 700 años teniendo pandemias cada 100 años. La gente que hace no vive, no... Claro que se asume el riesgo, ¿no? Pero tampoco puede decir dejo de vivir porque cada 100 años hay una pandemia. Claro, o sea, tú vives ahí al lado del volcán y te quedas... Por eso, pero tampoco podemos responsabilizar a la población. Si tú eres un Estado, o sea, el Estado tiene que hacerse cargo, por así decirlo, de educar a esta población. Si yo vivo, por ejemplo, yo lo mencionaba cuando los terremotos de Granada. Si Granada es una zona sísmicamente activa, enseña a la gente a qué hacer en caso de terremoto. Lo que tú no puedes hacer es saber que es una zona X y no tener a la gente educada. Como si yo tengo a la gente que vive en la falda del Vesubio sin saber qué hacer si el volcán entra en erupción. No puedo. Tengo que tenerla educada. Aunque haga 1000 años que no entra en erupción. Me gustaría añadir un poco en la línea de lo que dice Adri, claro que asumen el riesgo. Si son conscientes y saben que viven al lado de un volcán y que el volcán puede estallar en cualquier momento, asumen el riesgo. Pero igual que muchas otras personas, todos asumimos el riesgo a la hora de, lo que dice Adri, vivir sabiendo que hay enfermedades que nos pueden coger, una gripe, el COVID, tal. A la vez, cuando cogemos un coche, cuando volamos un avión, la vida es riesgo continuo, ¿no? Pero luego también hay otra parte que es, la decía Jorge, claro, hay zonas que tienen más riesgo que otras. Que yo creo que también estoy de acuerdo con Jorge, hay que educar, ¿no? Sí, qué puede pasar en esas circunstancias, aunque luego también hay que coger también un poco una línea, ¿no? Porque también pasaba con estas inundaciones que se producían en zonas donde se ha construido al margen de un río, inundando el cauce natural del río. Entonces, también hay cuestiones que igual sí que conviene examinar bien si conviene construir una población ahí, ¿no? Está claro que no vas a derribar Granada ya, está claro que no puedes evitar no construir en una isla porque es donde vive la gente, ¿no? Pero claro, quizás saber que los gobiernos, el Estado sepa dónde construir y dónde no, ¿no? Donde por naturaleza hay una amenaza, un riesgo que va a ser algo casi fijo y que es algo más esporádico. Además te iba a preguntar, Jorge. Claro, el del volcán de La Palma hablaban de que su actividad puede durar entre 24 y 82 días, o algo así, he leído. ¿Eso es verdad? Claro. A ver, es que yo tengo cuanto pensad que, o al menos yo creo recordar que es así, cuanto más efusiva es la erupción, tiende a durar más. Entonces lo has dicho al revés. Cuanto más efusiva, tarda menos. No, cuanto más efusiva, dura más la erupción. Claro, pero efusiva es eso, explosiva es lo otro. Efusiva es que sale es fluida la Es que es el término ya más técnico que me confunde. Claro. Vale, es que efusivo me parece algo más explotando. Entonces, vale. Okay. Efusiva y explosiva. O sea, efusiva calma, ¿no? Es sinónimo de calma en este mundo. Vale. Me estaba equivocando. Claro, estaba yo con efusiva. No, perdón, es que no lo habré explicado, pero sí, efusivo es más tranquilo. De hecho, las erupciones hawaianas da tiempo incluso a construir alrededor o de crear, como a lo mejor Adri iba a mencionar antes, atracciones turísticas a raíz de esa erupción. Claro. Porque se produce y dura tanto en el tiempo que tú puedes incluso traer turistas a que lo vean. Mira, hablando de, como hemos hablado antes del Yellowstone, mira, el Yellowstone, las dos mayores erupciones fueron hace 2,2 millones de años. Pues, bueno, todas están catalogadas dentro ya de la máxima categoría, ¿no? De explosividad. Y en ese momento solo emitió 2.500 kilómetros cúbicos de magma y material piroclástico. Eso, piroclástico, no me sería la palabra. Bueno, 2.500 kilómetros cúbicos, ¿no? Y la más reciente, la de hace 640.000 años, apenas 1.000 kilos, o sea, apenas una cantidad enorme, ¿no? De 1.000 kilómetros cúbicos. Pero es que si lo comparamos con la mayor erupción de toda la historia,
que fue hace 27 millones de años, apenas se conoce qué provocó, ¿no? Cuáles fueron las consecuencias. Pero sí se sabe que fue de en torno a 5.000 kilómetros cúbicos de material el que se emitió, ¿no? De magma y material piroclástico. Y claro, tenemos que tener en cuenta que fue 5 veces superior a la última erupción del Yellowstone, por ejemplo. Es que se cree que fue el acontecimiento energético más potente desde el meteorito que impactó bueno, que exterminó a los dinosaurios. Para que os hagáis una idea. Se habla de que la explosión superó los 240.000 megatones de TNT y fue unas 5.000 veces superior a la bomba atómica, más potente jamás creada. Si antes estábamos hablando que la de Santorini, por ejemplo, era de en torno a... ¿Cuánto me he dicho? 40 veces, ¿no? Pues esta... Sí, dije 40 veces. Pues estas son 5.000 veces. O sea, imaginaos. En comparación no es nada, ¿no? Y por eso fue uno de los eventos más poderosos en términos de energía liberada desde el impacto del meteorito que originó el cráter que se encuentra en el Golfo de México. A nivel volcánico es que nos encontramos, yo creo que no somos conscientes de la potencia que tienen, ¿no? Por ejemplo, lo del lago Toba, pues fueron 2.800 kilómetros cúbicos, que sigue siendo superior al Yellowstone. Sí, el Toba es dentro de lo que viene siendo como registro histórico, aunque de Toba no hay tanto registro, pero sería como la más grande. Después, el siguiente, en cuanto a potencia, sería ya el volcán Taupo, que está en la isla norte de Nueva Zelanda. Y la última erupción fue hace 26.500 años. Y bueno, fue de 1.170 kilómetros cúbicos de magma y material piroclástico, entrando dentro de este rango máximo, ¿no? Del 8 de intensidad, que es todo lo que esté por encima de 1.000 kilómetros cúbicos. Incluso se hablaba en el caso del de la Garita, del Colorado, el de hace 27 millones de años, se habla incluso de que pueda ser de nivel 9, ¿no? De intensidad en este caso. Porque se cree que se debería de crear una nueva posición solamente para este volcán. Lo curioso es que, claro, tanto el Toba sigue siendo una zona activa, el Yellowstone también, y este último que he mencionado, el Taupo, también es muy activa. Sigue siendo una zona volcánica muy activa y de hecho hay erupciones en menor medida dentro de la zona. Porque claro, el volcán del Taupo es muy grande, es exageradamente grande, pero hay como, no sé si serán bocas o no sé la verdad cuál es el término científico. Claro, sí, que el Taupo tiene, no solo tiene, es una serie de volcanes, no es solo uno, es una caldera con varios volcanes. Perdona, Tomás, ¿cómo se llamaba el que dices que debería ser clasificado a nivel 9? Se llama Garita. La Garita está en el Colorado. Ah, en Colorado, sí. Pero ya creo que está inactivo. No tiene actividad. Oh. Es que lo que se sabe de la Garita es todo lo que ha dejado la posible erupción en la zona. O sea, por eso se sabe que hubo una erupción y que fue tan potente, porque realmente no hay ninguna forma de saber las consecuencias que hubo más que lo que ha dejado en la Tierra. Aquí estoy preguntando, ¿cuál es el volcán más grande de la actualidad? Tomás, como ha dicho, de hecho, el top 3 de erupciones más grandes que ha habido o que se tiene, obviando la de la Garita, ¿no? Serían esas: Toba, Taupo y Yellowstone. ¿Qué ocurre? Toba es el más grande, Taupo sería el tercero y Yellowstone estaría a mitad. Pero sin embargo, yo diría que el peor de todos sería Yellowstone, porque si tú miras las erupciones, Taupo ha tenido una, creo, Toba otra, pero Yellowstone tiene como 3 o 4 que han sido muy devastadoras.
De hecho, Yellowstone tiene una por debajo de la del Taupo, 2 por encima y después creo que tiene la del Toba. ¿Por qué? ¿Por qué, Adri? O sea, ¿por qué hay gente que ahora mismo se siente tan atraída al volcán y siendo la tragedia que está siendo para tantas personas, van allí a hacerse fotos y no saben si la persona de al lado ha perdido Claro. o está sufriendo una gran pérdida en ese momento mientras tú te estás haciendo un selfie? Claro. Yo creo que el sentimiento que tiene la gente que se está haciendo el selfie lo tenemos casi todos. Casi todos. Todos vemos el volcán y sentimos un sobrecogimiento. A la vez que es cierto, y esto va a sonar muy raro, y va a sonar como un poco tato, cierto placer estético. O sea, como que el volcán, la magnificencia del volcán nos hace sentir cierto placer. Quiero que me ponga Tomás la foto que ha puesto antes del cielo rojo del volcán, si puede ser. Aquí está. ¿Me podéis decir directamente lo que sentís cuando veis eso? Que es enorme. ¿No sentís cierta fascinación, cierto placer estético directamente? Que placer estético no tiene por qué ser ni bueno ni malo. Es simplemente que sentí es que no sé cómo explicarlo, una maravillación ahí enorme. ¿Sí o no? Sí, incluso Que, una atracción, ¿no? Claro, como decía antes Andrés, estoy flipando. No, ¿No? sin duda, sin duda. No, Pues, y yo te diría, para mí es un sentimiento positivo, me genera atracción, no es una claro, felicidad, pero es, ¡buah, qué guay esto, ¿no? sí, Es una efectivamente. experiencia que te gusta disfrutar. Esto que sentimos se viene pensando en ello, intentando explicarlo desde los griegos, desde los romanos, los egipcios. Sobre todo los griegos son los que más han funcionado con este concepto, y es el concepto de lo sublime. Es una contradicción entre el dolor y el placer estético. O sea, tú cuando ves algo bello, sientes placer estético, pero no es el mismo placer estético que sientes como cuando ves una tempestad, un volcán, un tornado, que sabes que cuando se ven los tornados enormes estos de América, la gente se flipa. Ese tornado te podría matar en segundos, pero la gente cuando ve eso se flipa. Ahí tenemos, por ejemplo, una pintura de un volcán. O sea, ha hecho la pintura de un volcán, aparte de para ilustrar la destrucción, lo ha hecho también para que creas placer estético en el espectador. El espectador llega al museo, ve este cuadro y se maravilla, sobre todo si no está acostumbrado, si es una persona, digamos, mucho más antigua que nosotros, que no ha podido ver un volcán en su vida, cuando ve esto, se maravilla. Porque es la categoría estética de lo sublime, es una contradicción entre algo que te puede doler, que te puede hacer daño y que tú sientes placer estético. O sea, es una contradicción. Tú estás viendo algo que te puede matar, pero sientes placer estético. ¿Pero por qué? Por lo que decíamos antes de entrar en directo, el privilegio, o sea, el privilegio de estar alejado de ese... Por ejemplo, esa foto es sublime completamente. El placer estético y el privilegio de estar alejado de ese evento. Muchos artistas románticos usaban las tempestades para maravillar al espectador, Uy, chaval. porque se creaba, no sé si me explico o me escucháis bien. Sí, sí. Sí, perfectamente. No sé si lo habéis sentido muchas veces, que veis algún evento catastrófico, dejáis, ahora la tengo que explicar esa mejor porque esa a lo mejor no cuadra tanto. Pero una tempestad está destruyendo un barco. La gente que está en el barco seguramente no se sentiría bien, pero tú estás viendo el poder de la naturaleza y sientes como cierta fascinación, cierto sentimiento bueno, porque te maravilla el poder que tiene la naturaleza. ¿O ha pasado o no? Ujú. Sí, claro. Pues ese concepto es lo sublime. O sea, es un placer estético y es lo sublime, el concepto de lo sublime. Lo han pensado, trabajado muchos artistas, muchos filósofos, la gente que está viendo las noticias que por el volcán, la gente que escucha ahora las noticias del volcán, los discursos que estamos teniendo nosotros aquí. Andrés lo ha dicho, estoy flipando, eso es lo sublime. O sea, es tan fuerte el poder de la naturaleza que tú sientes un placer estético. Es como que la máxima... Es como una belleza que no se puede soportar. Así se explica. Entonces,
este cuadro es de Friedrich. A ver, este cuadro lo primero que intenta es mostrar la melancolía que se siente ante el pasado alemán, pero también se puede relacionar con el poder que tiene el tiempo que se lleva por delante todo. Y ese poder tan grande hace que, mientras a ti te pueda hacer daño porque te va a acabar enterrando la tumba, es tan grande el poder que tiene, es tan abismal, que esas son las palabras justas, es tan abismal que tú sientes placer estético. Y ya lo digo, placer estético no tiene por qué ser por algo bueno. No siempre vas a sentir placer estético por algo bueno o por algo bello. Puedes sentir placer estético por algo feo. Algo tan feo que te hace flipar directamente. Y ese flipar es placer estético. Entonces aquí lo que estamos viendo es el pasar del tiempo. ¿Te acuerdas que lo hablábamos por WhatsApp, Tomás, que tú decías una ciudad derruida por la naturaleza, cuando la naturaleza se come la ciudad, una ciudad abandonada? Ujú. Esto también, aunque menos, porque estamos hablando de cosas que te podrían matar, aunque menos, el cómo pasa el tiempo y pasa por encima de todo lo que nosotros hemos hecho, que ya nosotros somos poderosos, aún así, la naturaleza lo es más. El cómo pasa la naturaleza por encima de todo eso hace que tú sientas placer estético por el tamaño del poder de la naturaleza. Y hay más ejemplos. Cuando sientes placer estético al pensar, o placer de alguna forma al pensar en la inmensidad del universo, eso también es lo sublime. Y la gente va a ver el volcán porque les maravilla la fuerza de la naturaleza relacionada con el volcán. Ellos sienten esa sublimidad. ¿Me explico o no? Sí. Por eso la gente está tan maravillada con el volcán. Todos estamos tan maravillados por el volcán, pero ahora yo digo algo. Es verdad que el volcán gusta. Eso que acabas de poner gusta verlo. Pero cuando toque preocuparse por la gente, para un momento ese sentimiento te va a maravillar. Si para un momento ese sentimiento y no te pongas a hacerte selfie delante del volcán. Por mucho que tú quieras hacerte selfie, hazle una foto, porque a lo mejor, con respeto, ¿me entendéis? Con respeto le haces una foto al volcán y ya está. Pero no te pongas a hacerte selfie porque en ese momento no es el momento para convertir el volcán en una atracción turística, que lo va a ser, como lo pasa con los de Hawái, y juega con eso, con el concepto de lo sublime. Pero no os pongáis a haceros fotos, porque está teniendo una falta de tacto que es enorme, que es verdad que es algo que está dentro de nosotros, que lleva muchos años dentro de nosotros. La gente se maravillaba con la fuerza que tiene la naturaleza. De hecho, la relacionaban con dioses. Los dioses mitológicos de Grecia, los vikingos, los dioses de los vikingos, los dioses egipcios, todos están relacionados con los eventos naturales. Sí, Y les maravillaba tanto la fuerza de la naturaleza que creían que eran dioses. No se creían que eso pudiera ser algo aleatorio, sino que lo relacionaban con un poder supremo, inteligente. Y es porque el concepto de lo sublime, la categoría estética de lo sublime, está dentro de nosotros, como la categoría de la belleza está dentro de nosotros. Va de adentro hacia afuera, y de afuera hacia adentro, pero vamos. Como dije en mi primer directo, si es bello, si es sublime, lo ponemos nosotros en el momento en el que lo vemos. Entonces, por eso la gente, repito, está tan maravillada con el volcán y todos nos vamos a maravillar, pero hay que tener un poco de tacto. Y quedaba la duda de si esto tiene alguna relación con la psicología del ser humano, que eso lo tendría que responder Andrés. Claro. ¿Por qué existe el concepto de lo sublime? ¿Por qué el humano bueno, ya lo he dicho yo en parte, pero ¿por qué se le encantan estas cosas? ¿Hay alguna explicación psicológica? Tirándolo así un poco a bote pronto y casi improvisando. Como tú dices, hay una visión, hay una contemplación de valores, del tiempo, del poder, ¿no? Que nos encandilan, que nos producen placer. Es que de primeras te diría, nos producen placer pues porque sí, ¿no? De lo novedoso, de lo asombroso, Claro. Creo que hay una conciencia también porque además como lo relacionas con la muerte, creo que hay una conciencia también un poco de la insignificancia de nuestra persona, ¿no? Y de la comunidad incluso, ¿no? Ante un volcán, ante la magnificencia del universo.
Entonces yo creo que hay un asombro, hay un disfrute genuino, no diría que hay una explicación más, ¿no? Simplemente pues hay un asombro. A mí la palabra que más me gusta es asombro. Entonces, la explicación psicológica, pues sinceramente es algo que desconozco, que desconozco, que no he indagado mucho, ¿no? Pero bueno, poniendo un poco el ojo con lo que siento yo al pensar en lo que me pasa a mí y en por qué me pasa cuando contemplo el universo, cuando contemplo un cielo estrellado, cuando contemplo un atardecer o el volcán mismo, es un poco eso, ¿no? El ser consciente de la aleatoriedad de este universo, de este mundo, de que yo exista, de mi insignificancia, de mi colocación, del placer estético que me da disfrutar de esos colores, que no son algo común, de ese suceso que tampoco es algo común. Pues esos elementos, ¿no? Está... Claro. Claro, También quiero podremos... añadir yo que, bueno, añado una cosa. Quiero añadir yo que esto no va a pasar con todos los eventos naturales. Tú puedes ver un tsunami. A mí, por ejemplo, un tsunami no me causa placer estético, tampoco miedo cuando lo estoy viendo de lejos, pero placer estético no me causa. Me parece, bueno, que no es algo increíble. Pero si me pasara, yo creo que por eso mismo, si me pasara a mí, me cagaría las patas abajo, porque es que un tsunami que te pille y no pueda protegerte. Que con relación con lo que ha dicho Adri de la mitología y demás, que por ejemplo Dante en la Divina Comedia situaba las puertas del infierno en el Etna, en el volcán Etna. Me resultó muy curioso. Efectivamente. Y hay un volcán en Grecia que le decían, y esto lo sé por el Assassin's Creed Odyssey, ojo, no lo sé porque sea yo aquí la cosa más... Había un volcán en Grecia que lo llamaban la fragua de Festo. Para que veáis que cuando el humano ve algo que es más grande que él en poder y abismalmente más grande que él, le maravilla, y aparte no puede relacionarlo con algo aleatorio. Tiene que ser algo con mucho más poder que es un dios. Claro. Por eso está, o sea, el concepto de lo sublime que ha dicho antes André, que él lo veía como un sentimiento, al final del vídeo que yo estaba viendo o lo que estaba leyendo para hablar de esto, decía, lo sublime es un sentimiento. O sea, es un sentimiento. Tú lo sientes cuando ves esas cosas, cuando las presencias o cuando lo ves a kilómetros de distancia, pero que lo ves in situ. Como pasa con el volcán, que la gente se va a un mirador a hacerse fotos y todo eso. Claro. Es que las fraguas de Festo o el caldero de Festo es el Etna. El Etna, a ver, vale. Sí, vale. sí. Vamos, mira. De Pues hecho, mira, hemos... y también Te digo, que... Ah, perdón, Adri, no, que perdón. decía que hemos coincidido, Jorge. Ah, sí, hemos coincidido. Cada uno lo ha situado por una cosa. Uno los consideraban un dios, el otro la puerta del infierno, pero sí. Lo que iba a decir yo, antes de que cambie Tomás de tema, es que una cosa que me llama la atención también, y es que lo podéis ver, es como cuando un pueblo o algo, una comunidad está acostumbrada a una erupción, es cuando se empieza a ver distinto. Pensad que Stromboli, el volcán Stromboli y el Etna suelen tener erupciones más o menos similares, por así decirlo. El Etna es más violento, pero aún así no suele tener erupciones muy, muy explosivas, ¿no? Al igual que ocurre con Stromboli, que de hecho le da el nombre a este tipo de erupción, ¿no? ¿Qué ocurre? Esos volcanes sí se ven ya como atracciones turísticas. De hecho, cualquiera puede buscar las imágenes del Etna y del Stromboli y sus fuentes de lava por la noche, que son impresionantes. Además que destacan mucho, una erupción mucho más destacable durante la noche que durante el día, porque hace que brille todo y se ve todo como mucho más impresionante, ¿no? Pero fijaos que mientras que los italianos ven esos dos volcanes como obviamente es un riesgo, pero sí los ven como un atractivo turístico. Y de hecho, en el Stromboli murió gente porque lo estaban visitando en la última erupción que tuvo. Hubo una serie de visitantes que estuvieron ahí al lado mientras estaba en erupción el volcán. Fijaos la diferencia, ¿no? De que nosotros somos incapaces en este momento de ver lo positivo que puede tener el volcán de
de Cumbre Vieja por el hecho de todo lo que está ocurriendo. Sin embargo, si este volcán no fuese un hecho puntual, sino que fuera común, que tuviese coladas de lava, erupciones y actividad, la gente, para empezar, a lo mejor estaría mucho más adaptada a las zonas, no viviría en ciertos lugares y viviría en otros, y después, en lugar de verlo como un peligro y un drama, lo verían o se vería como te digo, una zona en la que a realizar estudios, realizar turismo y que bajo ciertos criterios se puede tener cierto flujo de personas que lo visiten. Muchas veces los peligros que tienen asociados los volcanes no tiene por qué ser ni siquiera lo que hemos mencionado, ¿no? Hemos hablado, en este caso, La Palma tiene las coladas de lava. Cuando las erupciones son más explosivas ya hablamos de los gases, de los flujos piroclásticos, de las caídas de ceniza, que llegan a muchos lugares, gases a una temperatura asombrosa y que viajan muy rápido, ¿no? Pero un volcán también, lo que puede ocurrir, además esto también tiene que ver con puede ocurrir que lo que haga es ir emitiendo gases de manera constante durante mucho tiempo, ¿no? Y no tiene por qué emitir no tiene por qué en esas circunstancias estar emitiendo ningún otro tipo de señal, ni tiene por qué estar emitiendo señales sísmicas, ni de infrarrojo, ni de formación del terreno, ¿no? Pues lo que menciona Tomás es un caso muy, muy famoso, también una catástrofe que ocurrió en el lago Níos y al que se le da nombre de erupción límnica, ¿no? Lo que ocurrió en ese lago es que durante mucho tiempo estuvo acumulando dióxido de carbono. Dióxido de carbono en su parte más, en la parte, digamos, lo que ocurre con el lago Níos es que es un lago estratificado. Eso significa que las aguas están, como digo, estratificadas según la temperatura que tienen. No hay comunicación entre la agua superior y la agua inferior. ¿Qué ocurre? En ese lago hubo una filtración durante mucho tiempo de CO2 que se estuvo acumulando, aumentando la presión, hasta que llegó un punto en el que el CO2 era tan gran, la cantidad de CO2 era tan enorme y la presión era tal que el CO2 escapó hacia arriba. El problema que tiene el CO2, y es por lo que ocurrió esto, es que es más denso que el aire. Entonces tiende a ocupar los valles. Y tiende a y a desalojar el oxígeno. Así que las poblaciones que había cerca de este lago, cuando el CO2 escapó, básicamente se asfixiaron. Además ocurrió durante la noche. Hay imágenes, hay fotos, y son muy, muy impactantes porque ves el ganado muerto y ves a la gente no se la ve porque no hay fotos como tal al menos yo no he visto fotos así, que son muy desagradables, ¿no? Ahí veis. La cuestión es que pensar que eso ocurrió durante la noche y al día siguiente la gente no sabía qué había pasado. Solo se encontraron a muchos animales y a bastantes personas muertas, ¿no? De hecho, cuando fue el equipo científico fue con mucho cuidado porque, como te digo, no sabían qué era lo que estaba ocurriendo. Vamos, es que en el pueblo de Níos había poco más de 1800 habitantes y solo sobrevivieron 3. Porque, claro, el volcán, para empezar, no tenía actividad. No había señales de ningún tipo de próxima erupción. No sabían qué había ocurrido. De hecho, una de las cosas que hicieron fue ver el lago y hacer ensayos de pH, de no sé cuánto, pero tampoco vieron que el lago en principio parecía normal. Lo que sí vieron, y eso les llamó la atención, fue peces muertos a los lados de los lagos. Entonces ya empezaron a pensar que lo que había pasado ahí, o lo que podía estar relacionado, era con la falta de oxígeno. Y entonces llegaron a la conclusión de que lo que habría pasado, y después se comprobó, claro, era eso, que hubo un escape de algún gas que se había estado acumulando hasta que escapó y era más denso del aire y acabó asfixiando a la gente.
De hecho, creo que desde entonces es que se sabe eso y que se acumula ese gas ahí, llevan haciendo periódicamente como una mezcla forzada del agua para que no ocurra lo mismo otra vez. Tienen como una especie de fuente puesta en mitad del lago, básicamente para drenar el agua y que circule. Dice que fue en torno a 1 km cúbico de dióxido de carbono y que viajaba a 50 km/h. Era muy rápido, vaya. O sea, piensa que esto sí que es raro. Pensar que mientras estamos viendo los flujos y los flujos de lava, los flujos piroclásticos, las nubes de ceniza, eso lo estás viendo, pero piensa que esta gente se quedó sin aire, de repente. Sí. Se ahogó, o sea, es que es un asesino invisible. Ahí no hay concepto de lo sublime ni nada, porque no pueden ver nada. Directamente un asesino te mata en la muerte llegando a tu casa. No. Exacto. Y no lo ves ni lo hueles, porque además no. Y lo que ocurre aquí también es que tú ves el desconcierto de los científicos, de los equipos que llegaron después allí, porque claro, algunos yo creo recordar que vi imágenes que se le veía con máscaras de gas. Cuando llegaron allí ya no pasaba nada, ya no había, como ves, esta persona ya no tiene una máscara de gas ni nada, pero iban con mucho miedo, porque no sabían lo que había matado a esa gente, ni... Eso sí que es desconcertante. Pero mira, este es uno de los casos más curiosos y más trágicos también que se pueden dar debido a la presencia de volcanes y a vivir cerca de un volcán, ¿no? Y de hecho, mirad que este ni siquiera era activo. Pero bueno. Que murieron también 3.500 cabezas de ganado, o sea, 3.500 animales. Bueno, increíble. Bueno, no tiene nada que ver con la actividad volcánica, pero como ya hemos hablado antes de ello, Jorge, pues lo nombro, ¿no? Lo de la Corte Guadiana, que es un lago de España, que básicamente tiene una acumulación de gases también muy importante debajo, y se cree que tarde o temprano podría llegar a expulsarlo, pero claro, no llegaría a esta catástrofe, ni mucho menos, ¿no? Pero sí que puede ser que si ocurre en algún momento y hay gente paseando en los alrededores del lago, que es frecuente que haya gente paseando porque, no sé, suele pasar, hay gente que pasea por ahí, pues esa gente sí que moriría en el acto, vaya. Pero lo que yo me pregunto es que no tienen ningún sistema como el otro para hacer que recircule, no pueden forzar la salida del gas para que no pase esa mierda. Yo la verdad es que no lo sé. Porque yo lo que he visto es que son 2 científicos los que han estado investigándolo y básicamente han estudiado hasta dónde puede llegar la repercusión real que tiene, ¿no? Porque creo que hay incluso una mina en las inmediaciones del lago y que está vallada, pero la gente rompe las vallas y entra, se la suda. Así que, nada. Y vosotros, o sea, ya por curiosidad, os pregunto a vosotros y también al chat, a los que estén por aquí. ¿Vosotros cómo os quedáis ante algo así? O sea, imaginaos, ahora mismo estamos en un momento en el que se está produciendo una erupción en La Palma, ¿no? Pero imaginad que no se hubiese producido todavía y os dicen, o lo que acaba de decir Tomás, que además me ha resultado, también me ha transmitido lo mismo, os dicen, esto va a pasar en algún momento, quieras o no, y no se puede hacer nada. Y no se puede hacer nada por salvar ni tu casa, y a lo mejor no se puede hacer nada por salvar a gente. Tomás acaba de decir, va a haber gente por ahí paseando, eso se va a soltar y esa gente morirá. Y no se puede hacer nada. Pero como lo de La Palma. No, bueno, como La Palma ahora mismo es una erupción, sí, que imagínate, en ese caso sería, tú vas a perder tu casa, seguramente, no se puede hacer nada, no hay solución. Y en este caso, lo de Tomás que ha dicho, es que yo no puedo controlar si la gente pasea, no pasea por allí, porque pongo vallas y se las saltan, y cuando haya un escape de esto, esa gente no hay forma de No, salvar. es que es peor todavía, porque lo que pasa es que en las inmediaciones del lago hay una mina antigua no sé si era de algún mineral, no sé cuál es. Pero claro, eso está vallado porque se sabe que, bueno, en el caso de que se escape el gas, va a ir a los lugares más profundos. Porque es donde... Pero que irá para allá. Claro, que va a ir para la mina sí o sí, pues no sé si serán niños o adolescentes o personas adultas, lo que sea, rompen el vallado, o sea, el típico precinto lo rompen y entran, porque sí, porque yo sé, harán pintadas o cualquier cosa ahí dentro. Pero estamos hablando de ese lago de Níos. No, eso es una cosa en España. Que es terror lo que se siente, o sea, es como he dicho, un asesino invisible, silencioso. Corta Guadiana. Pues ahí tienes a Pero Andrés, creo que ya han eso es- liberado el gas. Pero vamos, que en su momento Sí. lo advirtieron y la gente le daba exactamente igual.
El año pasado lo liberaron. Hablando un momento de La Palma, tenemos la suerte de que hace poco, bueno, la suerte entre comillas, de que hace poco, a principios de este año, ocurrió lo del huracán Filomena, ¿no? Y gracias a ello se puso en marcha la Ley 17 de 2015, en la que se habla de todo este tipo de catástrofes que pongan en peligro la seguridad de... que cree una zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil. Eso, que ponga en peligro la protección civil. Y gracias a eso se puede saber cómo actuó, porque en su momento, claro, tuvo que utilizar unas herramientas al gobierno para actuar en la situación de emergencia del Filomena, ¿no? Y se sabe más o menos cómo van a ir las ayudas una vez termine esta erupción de La Palma, o durante, o no sé cómo lo conseguirán hacer, porque al final es distinto, ¿no? Pero vamos, se sabe que van a haber ayudas a unidades familiares o de convivencia económica para paliar o bien daños materiales en viviendas en serie o bien daños personales. También van a haber ayudas físicas o jurídicas para la prestación de... para todas estas personas físicas o jurídicas que hayan hecho una prestación de bienes y servicios. Por ejemplo, una empresa que se haya dedicado a, no sé, a sacar no sé, a las intubaciones después, ¿no? A recuperarlas o lo que sea, pues todo eso, pues obviamente va a pagar el Estado, ¿no? Las corporaciones locales, las comunidades de propietarios, a todas las industrias, comercios o servicios que se hayan visto afectadas. Y también un tema que había muchas dudas, por ejemplo, era en torno a los seguros, ¿no? Que iba a cubrir el seguro y todo eso. Bueno, pues si tienes una póliza previa a todo lo acontecido, este seguro está respaldado tanto por lo privado como por el Estado. Hay una parte de ayuda, o sea, una parte de ayuda, no, perdón. Una parte del seguro que lo va a poner el Estado y otra parte que se va a poner lo privado. Más que nada supongo que será por el nivel de gasto que le va a suponer a todos estos seguros, ¿no? Y además, la integridad de la cantidad es ajena al resto de ayudas que vaya a otorgar el Estado. Así que pues, van a recibir las personas, por un lado, estas ayudas y por otro lado, la compensación de su póliza de seguro, ¿no? Que están asegurados todos los daños materiales e inmateriales en bienes asegurados, públicos, privados o incluso en automóviles. Estamos hablando de más que nada de inmuebles, porque es más que nada lo que se asegura, y los coches, ¿no? Que también tienen seguros. Y bueno, también el Colegio de Registradores dice que se comprometen a ofrecer certificados de titularidad a los propietarios que los soliciten de manera gratuita, ya que muchos de ellos han perdido todos los papeles de sus viviendas, incluso sus viviendas, ¿no? Que han desaparecido con todo esto de la erupción del Cumbre Vieja, ¿no? O sea, es imposible, o sea, ya solamente tienes que... Si los papeles encima se han quemado y se ha quemado la propiedad, pues lo tienes muy jodido para demostrar que algo existía y que era tuyo, ¿no? Pero bueno, que supongo que se pondrán todos los medios a disposición para que se pueda llegar a un acuerdo de alguna manera, ¿no? Que puedas demostrar que esto es tuyo. Porque bueno, al día de hoy también tenemos la suerte de que está todo digitalizado, ¿no? Seguramente habrá algún registro en algún lado. Pero bueno, que el certificado también te lo consiguen de manera gratuita. Es interesante porque también, por ejemplo, entran aquí también fondos de solidaridad de la Unión Europea. Porque las pérdidas son superiores al 1% del PIB de las Canarias. Bueno, no sé si de las Canarias o de La Palma. Sinceramente, no lo sé. Pero bueno. Y además, por ser una región de ultraperiferia, o sea, que no es continental, ni tampoco está próxima al continente, pues se considera aún más importante, con más motivo para ayudarlo, ¿no? Así que por esa parte también tiene las ayudas estatales, van a tener facilidades con los seguros, ¿no? Porque también va a poner parte del Estado. Y por otra parte, tenemos lo de los registros, ahora fondos de solidaridad de la Unión Europea. También van a poner más ayuda el gobierno insular, el gobierno de las islas de las Canarias.
con la apertura de una oficina interadministrativa permanente, que básicamente es para que la gente pueda informar de su situación actual, de su patrimonio, todos los daños personales y materiales que han sufrido y todo eso. También se compromete el gobierno insular a la compra de viviendas para la isla, o sea, en la isla para los vecinos que han perdido su vivienda, un fondo de hasta 39 millones y 11 millones en ayudas de emergencia a personas y empresas que se hayan visto vulneradas, ¿no? Que hayan sufrido. Ujú. Pues está genial entonces. Ujú. Bueno, y también hay una serie de ayudas más, pues no sé, un plan de reconstrucción para La Palma, ¿no? Que ya pues entra dentro también de todo lo de las plataneras y todo eso que se han visto muy afectadas, no sé si lo sabréis vosotros, que no sé si era el 40%, puede ser el 40%, o así se ha visto afectada por todo esto de la erupción. Están vendiendo los plátanos verdes para que se maduren en casa. Uh-huh. En vez de venderlos directamente amarillos, están cogiéndolos ya, los que haya, y están sacando de ahí la producción. Ujú. Bueno, pues el Estado también se compromete a restaurar todos los sistemas de regadío que se han visto jodidos, ¿no? La infraestructura, también las tuberías, por ejemplo, el magma ha acabado con todas las tuberías subterráneas, carreteras, las viviendas también todo el problema de la electricidad, que hay gente que actualmente pues está incomunicada no, pero no tiene electricidad por culpa de la situación, ¿no? Se han tenido que mover. También están buscando algún tipo de acuerdo con los bancos para que dejen el usufructo de viviendas. O sea, el usufructo es el uso y disfrute de una vivienda, pero durante un tiempo, un plazo temporal, ¿no? Aprovechar de estos edificios vacíos, casas vacías y todo eso. O sea que básicamente podemos ver que, bueno, se ha declarado la zona catastrófica, ¿no? Como he dicho antes. A partir del 28 de septiembre ya todas estas ayudas y todo esto empezará a ponerse en movimiento. Aunque ya la gente con las viviendas y tal sí que se están alojando, pues es más urgente. Entonces, ¿se ha declarado zona catastrófica en La Palma? Sí. Zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil. Yo lo que iba a decir es que el problema de la lava, aunque bueno, yo supongo que todos lo imaginaréis, cuando eso se solidifica, se para, es muy duro. O sea, Sí, pensar quiero decir, claro, esto no es tierra, eso es una roca. Bueno, entonces, Tomás ha mencionado que se va a intentar hacer ciertas cosas. Yo supongo que lo intentarán, que lo harán en muchos casos, porque al fin y al cabo con empeño se hace, pero el restaurar los sistemas de regadío que ha quedado sepultados bajo una colada de lava, para empezar tienes que quitar toda la lava, porque encima no vas a hacer una mierda. Y para quitarla vas a necesitar tiempo. Al igual que, o sea, piensa que eso remodela totalmente el relieve de la zona. Y dice que la isla entera ha crecido 6 centímetros, creo, o algo así. O sea, a lo alto. Claro. Ha ganado 6 centímetros de altitud. Claro, que lo que pienso es que a lo mejor sería más rentable incluso antes que intentar quitar las coladas o donde hayan quedado depósitos, adaptarse a ellos. Buscar dónde se puede hacer algo y demás, porque a lo mejor no sale más rentable el adaptarte a la zona que intentar quitar ciertas cosas. Sí. En gran parte del terreno fijo que hacen algo así, ¿no? O sea, en alguno compensará cavar y retocar y tal, pero en la mayoría dirá, pues a partir de aquí nos ajustamos a lo que sea. Una cosa que os quería mencionar así como curiosidad también, en plan, la del Monte Santa Elena, que es el círculo este verde oscuro que está por debajo de la del Pinatubo, ¿no? Que tampoco lo hemos mencionado, el Pinatubo, pero es otro volcán grande. Es muy curiosa la de Santa Elena, básicamente porque como había mucha gente y se estaba vigilando y se sabía que iba a haber esa erupción, entonces hubo muy pocos problemas, por así decirlo. En ella creo que murieron unas 50 personas, pero es que la gente que murió básicamente fue porque se negó a evacuar. Entonces, ¿qué pasa con el Santa Elena? Que hay muchos registros y ahí podéis ver imágenes porque claro, tú siempre ves las erupciones y las ves normalmente sin sonido. No escuchas la explosión, si la escuchas en un volumen bastante bajo, desde lejos, no. Pero si buscáis vídeos en YouTube de la erupción del Monte Santa Elena, vais a ver
cómo quedaron las laderas que había cercanas al volcán después de la erupción. Básicamente la onda expansiva arrasó todo. Porque es verdad, el volcán es súper bestial, súper colorido, súper asombroso, súper noticiero, ¿no? Pero al fin y al cabo, para una persona que pierda su casa en el volcán, es un trauma, pero sin duda es un trauma más grande ser violada, por ejemplo. Entonces, al final parece que nos quedamos, un accidente de avión, tal. Bueno, también hay personas pues, que sufren abusos sexuales, tal, que también lidian con traumas que psicológicamente dejan consecuencias más graves que lo que puede dejar, pues, con todos los respetos, este volcán, ¿no? Porque es verdad, pierdes tu casa, pierdes tal, pero bueno, afortunadamente, yo creo que aquí también hay que poner en contexto, no ha muerto nadie, que eso me parece a mí una fortuna. Claro. Entonces, bueno, son consecuencias distintas. Es verdad que una parece más sonora, pero bueno, tener... pues lo trataremos más adelante. Me gustaría a mí mucho. Ya Tampoco hemos buscaremos hablado de... Hemos hablado Ujú. al final del Teide. Del Teide, no. Eso también se puede mencionar. Aunque bueno, al hablar de las Canarias, de su contexto y demás, el Teide sería, por así decirlo, bueno, en realidad no digo nada, pero el Teide sí es más violento que lo que hemos visto en La Palma, por así decirlo. Bueno, Yo lo que digo siempre, si os lleváis al final algo con lo que podáis romper el hielo en una conversación, así que Ahora genial. hablamos de volcanes. Exacto, o sea, cuando no sepáis de qué decirle, decís, oye, ¿sabes que el cuadro El grito de Munch podría estar inspirado en la erupción del Krakatoa? Y ya está, empieza a hablar. He encontrado. Buah, te juro que igual abro un MD hoy con esa frase, te lo juro. Es Y genial. empieza a hablar de volcanes, el concepto del sublime, cómo la gente se maravilla. Ya les hablas de las estrellas, que es lo que más gusta a la gente. Mira, que como controle el tema, yo estoy por detrás a Jorge. Oye, Jorge, luego del Krakatoa, ¿qué más dice? ¿Qué más ha pasado? Cuéntame más. Le habla de la inmensidad del universo y lo que tiene que ver con los volcanes y todo eso. pero te tienes que acordar del Krakatoa, también del Santorini. Sí. Emilio tiene razón. Frase ideal para Buah. El Santorini es lo de las plagas en Egipto, después también lo de la guerra de titanes entre dioses y titanes de los griegos. Lo del mito de la Atlántida, que también es de Santorini. Porque claro, muchos años después, ahora cuando se está investigando la isla de Santorini, se ha descubierto todas estas poblaciones que son figuras humanas y de casa y todo eso, y todo convertido en magma. Entonces es como... Magma no, ya la piedra solidificada, ¿no? Pero están todas ahí, las personas y todo eso, lo que estaban haciendo en su momento. Pero como lo que ocurrió en Santorini fue un instante, pues es como hacer una foto y convertirlo en piedra. Es absolutamente increíble. En estas catástrofes muy pocas veces se puede decir realmente que se pueda estudiar a ese nivel realmente lo que pasó, Claro. ¿no? Claro. Porque estamos hablando de que esto fue en el 1600 antes de Cristo, ¿eh? Que fue hace ya un montón de años. Yo lo pensaba con la erupción de La Palma, en plan pensaba, digo, imagínate la cantidad de artículos que van a salir ahora de aquí. O sea, Sí. como científico lo pensaba, digo, mientras que hay gente pasándolo tan mal, desde el punto de vista científico va a haber artículos de todas las clases. Sí, los precursores, qué pasó durante, cómo se movió la lava, mapas de peligrosidad, no sé cuánto. Ya no solo hablando desde el punto de vista geológico, va a haber artículos de física, va a haber artículos de geología, va a haber artículos probablemente incluso de antropología o de sociología, explicando cómo se... Pero Entonces, es que es lo grisáceo de la vida. Que no hay algo que sea bueno totalmente ni negativo totalmente. A todos se le puede sacar algo positivo y algo negativo. Y habrá un tío que habrá perdido su casa, pero ese tío era geólogo y le está encantando estudiar la roca que ahora se ha comido su propia casa. Es que los Y estará vulcanólogos en son su unos casa, pero psicópatas. estará flipándolo por la roca que ahora hay en su jardín. claro. Aquí Emily dice que la frase de antes es ideal para una conversación de Tinder, para empezarla. Yo creo que nos hemos llevado cuantas, ¿no? Podemos decir lo de Munch, podemos hablar de Frankenstein y del vampiro, de que también tienen que ver con los volcanes, y de muchas otras cosas. Tenían una casa donde pasaban los veranos, pues
Lo que ocurrió allí básicamente fue lo que ha dicho Tomás. Ellos se quedaron allí, pero era un año con un verano de mierda, llovía, hacía frío y dijeron, pues nos tenemos que quedar en casa. Así que básicamente lo que hicieron era emborracharse y drogarse y empezar a contar historias de miedo. Y de ahí dice que surgieron la idea de Frankenstein y el vampiro. Lo digo en serio. Quien no ligue gracias a nosotros es porque no quiere. Ya está. No quiere ligar. Buenas noches. Descansad todos. Encantado de estar aquí una noche más. Un placer estar con Igualmente. vosotros, como siempre.